Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, sordomudos y muchos otros. Los ponían a sus pies y los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y daba gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de la gente. Llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos sin ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Los discípulos les dijeron: ¿de dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7 y algunos peces. Él mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes y los peces, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, 7 canastos llenos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas se nos ponen expresamente para este tiempo de Adviento y esta primera parte del tiempo de Adviento, donde no estamos preparando todavía lo que es la Navidad, sino esta segunda venida de Cristo. Y la primera lectura va sobre eso, va sobre la redención eterna, el gran banquete de todos los pueblos, con todos los pueblos en el Monte Santo. Es el signo de la salvación eterna y el banquete con Dios mismo. Y nos lo va diciendo: arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, aniquilará la muerte para siempre, enjugará las lágrimas de todos los rostros. Aquí está nuestro Dios, esperábamos en Él, nos ha salvado. Este es el Señor en quien esperamos, celebremos y gocemos con su salvación. De alguna forma es ese gozo eterno con el Señor, y a esa esperanza estamos llamados a llegar un día también nosotros. El banquete es un signo, no es que el cielo sea un banquete, pero ¿por qué ponen el signo del banquete? Porque es la mayor fiesta, se hace siempre con un banquete aquí en la tierra. Pues el mayor de los banquetes es el signo del mayor de los honores, de la mayor fiesta que se puede llegar a hacer. Así que Dios nos prepara su enorme fiesta, simbólicamente, porque no será una fiesta de comida, aunque solo sabremos que Dios nos lo dará todo en todos, donde Él será el centro, y en esa felicidad muchísimo más grande de lo que cualquiera puede llegar a imaginar. Después los detalles Él los tendrá para nosotros, ya veremos cómo será. Esa esperanza de la redención eterna por la cual todo sacrificio aquí en la tierra tiene sentido y vale la pena, porque esto es solo esa preparación aquí para ver si queremos estar con Él o no, si nos preferimos a nosotros o preferimos al Señor, si queremos la redención que nos quiere dar y ser personas de verdad, o dejarnos de ser personas para ser uno más de las modas de este mundo y morir sin la gracia, simplemente habiéndonos realizado con los modelos de las ideologías, pero sin tener realmente a Dios en nosotros. Pero el Evangelio de hoy también, aunque no lo parezca, tiene que ver con la Cuaresma y la ascesis cuaresmal. Es Jesús que se sienta en el monte, está 3 días allí con ellos. Sentarse en el monte es signo de la enseñanza, se pone a enseñar, y largamente, pero también le traen los enfermos.
Dice que acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos, muchos otros. Los ponía a sus pies y los curaba. Curar a los enfermos, signo de la misericordia de Dios, pero en la mentalidad oriental y la mentalidad propia de Israel del tiempo tenía un doble significado. No era solo curar enfermos, no era el médico que va y cura, sino que es el Dios que perdona. Las enfermedades eran consideradas como fruto del pecado y en parte tenían razón. Cuando uno bebe como un cosaco y queda el hígado destrozado, ese problema de hígado es problema del pecado. Cuando cualquiera de nosotros pues acaba con problemas psíquicos después de llevar una vida con la droga, es fruto del pecado. Algunas enfermedades son clarísimamente fruto del pecado. Sin embargo, no todas, ni mucho menos. Pero sí es verdad que en la mentalidad bíblica Jesús es misericordioso en el doble sentido, hacia el pecado y hacia la enfermedad. Busca el bien del hombre. Pero aquí hay un problema. Si uno leyese el Evangelio sin fijarse mucho, dice, ¿ves? Le traen todos los enfermos, Dios cura a todos. Dios, pues no es verdad, no cura a todos. Y eso hemos de tenerlo muy en cuenta hoy especialmente. Cura a los que van a Jesús, los que no quieren ir no los cura. Si había gente en los pueblos allí que estaba enferma, pero no se lo llevaban a Jesús, no quedaban curados. Entonces, para ser curado hay que ir a Jesús, sí. Y ahí está la redención y la salvación. Ir a Jesús quiere decir tomárselo en serio y hacerse discípulo suyo. Y con que todo esto de la curación tiene mucho a ver con el pecado y el signo del pecado, ahí vienen los sacramentos propios del perdón de los pecados, que ya sabéis que el primero es el bautismo, después está la penitencia como sacramento de redención, de perdón de pecados, está la Eucaristía donde también se nos perdonan los pecados veniales, y el sacramento de la unción de enfermos también de perdón de pecados, donde pedimos el perdón insistentemente a Dios de todos nuestros pecados ahí, cuando estamos enfermos, como aquí en el Evangelio de hoy se une el perdón de los pecados y la petición de guarición, de curación. Para nosotros está clarísima esta unidad, la misericordia de Dios que quiere el bien del hombre, también físico, pero sobre todo moral, sobre todo de conversión a Él, porque solo en Él hay vida eterna. Pero vemos también esta misericordia como dejamos que se vayan sin comer, desfallecerán. Dadles de comer, ¿qué traéis? Oh, imposible, solo unos peces, un poco de pan, unos peces. 7 panes y algunos peces. Él mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los panes y los peces, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente. Los discípulos quiere decir aquí los apóstoles, porque hay evangelios y evangelios que lo dicen de forma diferente. Fijaros que si los demás signos, si la curación era signo sobre todo también de los sacramentos penitenciales de curación, lo que era pues aquí es el alimento que lleva por la vida del hombre. ¿Cuál es la Eucaristía? El pan del cielo es Cristo Eucaristía. Este pan que se nos da aquí, y allí fue la multiplicación de los panes y peces, pero es signo de la auténtica multiplicación de Cristo que se nos hace presente en cada misa, donde nos quiere alimentar día a día. Esto es muy curioso, porque cuando decimos el Padre Nuestro,
danos nuestro pan de cada día. Todos los papas y los padres de la Iglesia interpretan igual. Sí, es todo aquello que necesitamos para vivir, pero es sobre todo el pan de la Eucaristía, Cristo mismo, que se nos da como alimento cada día. Y esto a veces lo predicamos poco, pero no es el alimento del domingo. Sí que es del domingo, claro que sí, faltaría más. Aquel es el día en donde toda la comunidad cristiana se ha de reunir. Pero es verdad que también el mismo Padre Nuestro nos lleva a la misa diaria. Danos nuestro pan de cada día. Tú que te haces alimento para nosotros, y te haces alimento a dos niveles. Uno a nivel real con tu palabra, y otro a nivel real y substancial con tu cuerpo. Ese pan que pasa a ser tú mismo, que te nos das en alimento para nuestra salvación.